Continuando con nuestro programa de esta Semana Estudio Romano, voy a presentar a la profesora Viviana Boch. La profesora Boch también ha venido en otras versiones de la Semana Estudio Romano, es una de nuestras amigas de la semana, y en esta que proviene de la Universidad Nacional de Cuyo, de Argentina, en Mendoza, y su ponencia en esta jornada se titula El encuentro pagano-cristiano en tiempos de Dámaso. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Por supuesto, quiero comenzar agradeciendo a toda la comisión organizadora, muy especialmente al doctor Raúl Bonopobre Varas, a Paulo Donoso Johnson y a todos aquellos que estuvieron relacionados con estas jornadas por la invitación a este prestigioso evento al cual hemos venido ya en otras oportunidades y nos sentimos muy contentos en poder participar y compartir con ustedes lo que hacemos. Este trabajo consiste en proponer un estudio a los aportes referidos al encuentro entre paganos y cristianos en tiempos de Dámaso, en momentos cruciales para la historia de Roma. Interesa indagar las motivaciones y estrategias implementadas por aquellos que ejercían el poder político y religioso en la ciudad. Se pretende comprender la mentalidad de ambos grupos y sus líderes, así como su auténtica significación en el proceso de transformación política y religiosa acaecido en el Imperio Romano durante la Cuarta Centuria. Luego de la muerte de Liberio, el diácono Dámaso fue elegido obispo de Roma por la mayoría del clero y fieles en el año 366, en la antigua iglesia de Lucila, luego San Lorenzo de Lucina. Paralelamente, en la Basílica Julio, luego Santa María de Trastevere, 7 sacerdotes y 3 diáconos intransigentes eligieron al diácono Ursino. Este suceso se explica en el contexto de la problemática acaecida un tiempo antes, cuando Constancio II exilió de la ciudad a Liberio por no participar de las decisiones filoarrianas del Concilio de Rímini. Eso hizo que Dámaso apoyara a su sucesor y que entonces los intransigentes, aún acaudillados por Liberio, consideraran que Dámaso realmente fue un traidor a su causa y por lo tanto no lo apoyaron. Los datos que se poseen permiten sostener que tal proceso se ajustó a estas usanzas habituales que requerían la intervención popular como acto de aprobación del seleccionado antes de su consagración como obispo. Como sabemos, a partir de Constantino, esta aclamación era oficializada como medio de autentificación de tales elecciones. Como sostiene Giuseppe Cecchini, la elección por aclamación de Dámaso fue un verdadero paradigma de las elecciones episcopales tardoantiguas, en las que se oponían facciones eclesiásticas hábiles en manipular grupos populares. Ursino fue consagrado de inmediato por el obispo de Tibol, mientras Dámaso lo fue en Letrán por el obispo de Ostia. A partir de entonces se desató un conflicto que llegó a las armas entre los partidarios de uno y otro. Tanto Rufino como Amiano Marcelino nos relatan estos enfrentamientos que llegaron incluso al derramamiento de sangre. Sin duda, el enfrentamiento entre Dámaso y Ursino fue incómodo para las autoridades civiles. Valentiniano I prefería no intervenir en los conflictos religiosos, y el prefecto de la ciudad, en ese momento Vivencio, que tenía la responsabilidad de mantener el orden público, se vio superado por los acontecimientos, como nos transmitió el mismo Amiano. Cito: pues bien, como Vivencio no pudo ni corregir ni suavizar la situación, en medio de toda esta violencia se vio forzado a retirarse a los alrededores de la ciudad. Poco después, y quizás por esta actitud, fue reemplazado en la prefectura del Pretorio por Vetio Agorio Pretectato, un pagano indiscutido, como consta en los documentos epigráficos, pontífice de Vexta, pontífice del Sol, Quindecemviro, Augur, Curial de Hércules, Neo, Coro, consagrado a Liber y a la diosa de Leuses, Hierofante, sacerdote de Serapis, padre de los padres de Mitra, que además había recibido el Tauro Óleo.
Es factible suponer que su nombramiento en esta compleja situación fue una decisión bien ponderada por parte del emperador, ya que Pretectato, como pagano, no estaba involucrado en dichas facciones y era garantía de equidad. En realidad, tanto Vivencio como Pretectato siguieron el mismo proceder, expulsaron a los partidarios de Ursino. Cabe preguntarse los motivos por los cuales la corte imperial decidió exiliar a este último y apoyar a Dámaso. ¿Consideraba al segundo legítimo? ¿Tenía un mayor número de seguidores? Es difícil asegurarlo. Es posible sencillamente que Dámaso contara con apoyos contactos más influyentes y actuara de un modo más eficaz frente al conflicto. En cuanto a la figura de los prefectos, Pretectato fue capaz de gestionar las agitaciones con habilidad, mientras Vivencio no. La prueba de ello fue que él mismo debió abandonar la ciudad. Según los datos aportados por Amiano Marcelino, el prefecto detuvo con éxito las disputas entre ambas facciones. Pretectato logró restaurar el orden. Esta capacidad en el manejo de los asuntos públicos era una cualidad reconocida en Pretectato. Era uno de los más destacados senadores de su época. Había dado siempre pruebas de calibrado equilibrio, evitando cualquier signo de abuso del poder. En la gestión de los asuntos públicos había mostrado una notable idoneidad en el seguimiento de las vías legales correspondientes. Mientras ocupó la prefectura urbana, desarrolló una intensa actividad edilicia orientada a restaurar los antiguos lugares de culto. A modo de ejemplo, puede citarse los trabajos realizados con este fin en el pórtico de los dioses consentes. Estas divinidades formaban el Consejo Olímpico y a la vez eran protectores del Senado romano. La restauración de este pórtico fue una labor de notable importancia en la gestión de Pretectato, según consta en una inscripción epigráfica encontrada en el Foro Romano que figura en el corpus de inscripciones latinas. Me gustaría leérselas. Las representaciones sagradas de los dioses olímpicos, juntamente con la adoración del lugar y el culto restituido según la forma antigua, Pretectato, varón clarísimo, prefecto de la urbe, reintegró de manera total. Esta tarea, en la realidad posiblemente, se limitó a arreglos menores de las partes dañadas del pórtico, pero su significación era profunda para la aristocracia pagana romana. Las 12 divinidades consejeras cumplían una función especial en la vida política, encarnaban la proyección celestial del ordo senatorial, su propia imagen, sus funciones y su dignitas. Eran divinos protectores de Roma y las celebraciones en su honor eran organizadas para propiciar la protección de la ciudad. Conservarlos representaba para ellos una garantía de la pervivencia de Roma ligada, según una lógica arcana, a estas divinidades tutelares. Por medio de tales medidas, Pretectato buscó reactualizar la plena vigencia de las mismas y por lo tanto del ordo senatorial en cuanto a su mentalidad tradicional, unida a los mores magiorum, unida a la Roma ancestral. Su popularidad puede comprobarse en numerosos testimonios. Escritores cristianos y paganos destacaron su figura. Por ejemplo, el gran espacio epistolar que le otorga Jerónimo, el futuro San Jerónimo, en ese entonces secretario de Dámaso, criticándolo en cartas a Marcela y a Paula, por un lado nos muestran, sí, estas críticas del lado cristiano, pero también la relevancia social que tenía el prefecto. Pretectato era probo en su conducta, era admirado en Roma, él y su esposa, incólumes en todo sentido, y por lo tanto una preocupación para los cristianos que trataban de evitar estos modelos paganos a la sociedad, imponiendo nuevos esquemas de pensamiento y de modelos cristianos. También, luego de su muerte, Quinto Aurelio Símaco había realizado pedidos al emperador, cartas 12 y 20, en los informes 12 y 24 lo podemos encontrar, solicitando
que se otorgara una estatua en su memoria. Sabemos que las vírgenes vestales poco tiempo después lo hicieron y consiguieron este objetivo, y ese es un honor que no había tenido ni Numa Pompilio. Era importantísimo en la mentalidad de los romanos y lo que ellos representaban. El Carmen contra paganos también destaca la figura de estos paganos socialmente reconocidos. Si bien tenemos debates historiográficos entre Alan Cameron y Stephen Ratty que en la actualidad están vigentes sobre la postura de estos paganos, si el Carmen contra paganos se refería o no a Pretestato o a Nicómaco Flaviano, lo importante es que nos muestran la mentalidad de estos grupos cristianos asombrados frente a la relevancia social que tenían estos paganos que estamos nosotros admirando o mencionando. Si bien Pretestato en el conflicto con Usino protegió a Dámaso, los datos que se poseen no permiten suponer un acuerdo total entre ambos. El primero, dispuesto de su cargo a defender la pervivencia de los intereses del orden senatorial pagano y por lo tanto vinculado de manera íntegra a sus creencias, aspecto claramente evidenciado en la protección a aquellos símbolos que los representaban, y el segundo, compenetrado en las problemáticas surgidas en torno a su fe y dispuesto a resolverlas. Sin embargo, son evidentes claras maniobras políticas que facilitaron el acercamiento entre ellos, situación que se mantuvo durante el tiempo que compartieron espacios de poder real en Roma. Es oportuno recordar que ambos murieron el mismo año, en el 384. En los círculos aristocráticos del período eran normales las relaciones amistosas entre paganos y cristianos, al menos en lo que respecta a las formalidades, detalles de cortesía, favores mutuos, que aseguraban, en última instancia, la convivencia pacífica en la ciudad. A pesar de ello, no es posible descartar asperezas, como hemos mencionado en las cartas de Jerónimo, un ataque indirecto no solo de él, sino también de Dámaso, o situaciones de conflicto que pueden observarse en los sucesos relacionados con los pedidos de la facción pagana del Senado romano en pro de la restitución del altar de la victoria de la curia senatorial. Estas situaciones conflictivas brevemente las vamos a mencionar. Para los aristócratas paganos eran auténticos romanos aquellos que adquirían y adherían a sus costumbres y ritos patrios. En este sentido y como contrapartida, vemos aquí otra de estas maniobras encubiertas de Dámaso. Él trabajó con la finalidad de reclamar el patrimonio de Roma para el cristianismo. Buscó destacar devotamente las tumbas de los mártires que habían sido bloqueadas y ocultas durante la última persecución. Bajo su dirección se removió la tierra, se ampliaron pasajes, se construyeron tramos de escalera que conducían a los santuarios más ilustres y se adornaron las cámaras, eliminando en el exterior árboles y todo aquel impedimento que hiciera imposible la llegada y el acceso de la numerosa cantidad de peregrinos que ya comenzaban a visitarlas. Casi todas las catacumbas presentan vestigios de sus trabajos. Los descubrimientos modernos continuamente están sacando a la luz fragmentos de las inscripciones que compuso en honor a ellos, grabadas en losas de mármol. Al hacerlo, Dámaso se esforzaba en demostrar que los cristianos no solo podían ser considerados verdaderos romanos, sino también mejores. A modo de ejemplo, puede citarse un epigrama dedicado a Saturnino de Cartago, quien recibió el martirio convirtiéndose en ciudadano de la Roma cristiana. Les leo este epigrama. Ciudadano de Cristo, antiguamente de Cartago, a través de tu sangre cambiaste país, nombre y linaje. El nacimiento a la vida de los santos te hizo ciudadano romano. La convicción que transmitía Dámaso se basaba en que ser cristiano era ser romano, cosa que ponían en duda los aristócratas paganos. Se coincide con Tomás Marquentin
en considerar que Dámaso intentó congraciarse con la aristocracia romana tradicional. Sin embargo, un análisis minucioso de los sucesos permite avanzar sobre sus apreciaciones y sostener que llevó adelante un doble juego. Por un lado, evitando enfrentamientos directos, pero por el otro, tomando decisiones estratégicas contra el paganismo, sobre todo en lo que respectaba a su influencia social. Es innegable que la preocupación principal de Dámaso estuvo ligada a las problemáticas intracristianas, vinculadas a la necesidad de responder a los rivales de la fe nicena. Con este fin, reunió importantes concilios doctrinales destinados a lograr la unidad entre los obispos de Oriente y Occidente. No menos destacadas fueron sus intervenciones en favor de asegurar la primacía del obispo de Roma. Para comprender el alcance de los intereses de Dámaso y de manera tangencial su papel frente al paganismo, cabe profundizar este aspecto. Como se sabe de la Arcana Cátedra Petri y de la Sede Petri, el Concilio de Sárdica en el año 341 al 42, a propuesta de Ocio, aprobó el canon tercero sobre el arbitraje del obispo romano en las querellas entre obispos. Las misivas de Basilio a Dámaso, con la súplica de poner fin con su intervención al cisma de Antioquía, atestiguan cuál era el prestigio del obispado romano también en Oriente. De igual manera, los obispos de España consultaban a Roma respecto al celibato eclesiástico. La costumbre del celibato se convirtió en ley mediante el canon 33 del Concilio de Elvira, y al respecto Dámaso respondió con una carta que se considera como la primera decretal. En ella aparece el término de sede apostólica, que emplea para justificar la reivindicación de la primacía. Leo un pequeño trozo. Vuestras santidades se dignaron pedir a la autoridad de la sede apostólica que les hiciera conocer la ley y la tradición. 3 años antes, un sínodo romano con Dámaso a la cabeza y con el considerable apoyo del obispo de Milán, Ambrosio, esto es muy importante que lo recordemos, había ordenado que todo aquel que hubiera sido condenado por sentencia de un obispo romano y que quisiera conservar ilegalmente su iglesia, se sometería a los jueces nombrados por el obispo de dicha ciudad. En el sínodo romano del 378 se declara que Dámaso le superaba a sus iguales en el oficio por las prerrogativas de la sede apostólica, pues Pedro y Pablo habían sufrido el martirio en Roma y por ello fue antepuesta a todas las otras ciudades. La primera cátedra de Pedro es además la iglesia romana. Este paso implicaba una gran precisión doctrinal porque fijaba cuál era la superioridad del obispo romano frente a los demás. Dámaso usa el término que explica la razón teológica de tal distinción y superioridad de la sede apostólica, su prerrogativa. Término que pasa al lenguaje eclesiástico cristiano, utilizado, ya sabemos, por Tertuliano, por Cipriano y demás, y por autores que son cristianos desde el siglo IV al V, con el significado de privilegio, un favor especial del que gozaba el titular de la prerrogativa frente a los demás. En circunstancias conflictivas, vinculadas al avance arriano en Oriente, Jerónimo de Estridón, escribía a Dámaso pidiendo consejo. Le cito: por eso juzgué que debía consultar a la cátedra de Pedro y a la fe alabada por boca apostólica. Particular importancia tuvo el Concilio de Aquileia, formalmente convocado el 3 de septiembre del año 381 para Occidente, y que tuvo como figura protagónica a Ambrosio de Milán. En ese concilio se condenó por los 35 obispos presentes a los obispos arrianos y partidarios de Usino, y se seguían, que por supuesto esta gente seguía cuestionando la significación de Dámaso y su legitimidad como obispo de Roma. Las decisiones de Aquileia eran en la práctica una apelación al brazo secular, coincidente con la tesis que sostuvieran formalmente en esos años los obispos Dámaso en Roma y Ambrosio en Milán. Esto es muy importante. En ellas quedaba claro que la Iglesia invocaba el brazo secular, eso es, pretender que el Estado haga cumplir las disposiciones
pero reivindicar su libertad espiritual frente al mismo. En este concilio, Ambrosio hizo aprobar un pedido al poder imperial para expulsar a los ursianos de Roma, decisión que tal vez pueda implicarse por la ausencia de Dámaso al concilio, él se justificó diciendo que tenía problemas en su diócesis, pero que no nos deja, como sostiene el doctor Florencio Beñat, al margen de pensar en cierta rivalidad entre Milán y Roma en estos años de tantas definiciones en todos los aspectos. En cuanto a la relación con el poder temporal, Dámaso, al intervenir en la atribución de las sedes de Constantinopla y Antioquía, rechazando la independencia de las diócesis unas respecto de otras, y pedir la reunión de un concilio ecuménico para discutir los asuntos de Oriente, los occidentales afirmaron implícitamente la universidad temporal de la Iglesia, corolario de su universidad espiritual en completa independencia de la organización del imperio. Para Teodosio, que niega a los occidentales un derecho de supervisión en Oriente, al igual que negó a los obispos otra diócesis que no fuera la suya, que fijó la jerarquía de las sedes no según la historia religiosa, sino según la historia política, la Iglesia no era separable del Estado, estaba integrada en él. En Occidente, la primacía espiritual del obispo de Roma adquiere lentamente una primacía temporal de jurisdicción. En la época de Dámaso y sucesor Cilicio, la serie apostólica adquiere una autoridad real que tiende a rivalizar con la autoridad imperial. Esto es muy importante para lo que veremos después. Tales sucesos no solo permiten dimensionar los intereses de Dámaso, sino las implicancias de su actuación en relación con una polémica pagana. En concreto, al suscitarse el debate por la restitución del altar de la Victoria en la curia del Senado romano, esto lo vamos a ver muy nítidamente. Como se sabe, Graciano continuó con la política complaciente de sus antecesores y al poco tiempo, y debido a la creciente influencia que recibió del obispo milanés, adhirió de manera indiscutida al cristianismo. Entre las medidas más significativas adoptadas por este emperador figura su conocida renuncia al título de pontífice máximo, lo que implicaba un cambio profundo en las relaciones entre Iglesia y poder político, absteniéndose desde entonces de intervenir de manera directa en los asuntos que correspondían a jurisdicción religiosa. De acuerdo con ello, el emperador legislaba en materia religiosa, sí, pero como cabeza política del imperio, pero no tenía competencia en cuestiones exclusivamente eclesiásticas, las cuales quedaban bajo la sola competencia de las autoridades de la Iglesia. Quedaba roto de esta manera el ancestral pacto entre los dioses y el imperio. Las decisiones de Graciano en contra del paganismo resultaron de vital importancia para comprender la problemática planteada entre el poder político y los defensores del paganismo. La supresión de inmunidades y renta de las restales de Roma, así como el conflicto suscitado cuando ordenó retirar la tradicional estatua de la Victoria ubicada en la curia del Senado romano en el año 382, constituyeron hitos fundamentales del periodo. Al morir Graciano en Lyon y al iniciarse la rebelión de Máximo, Valentiniano II ocupó la púrpura en Occidente. La problemática concreta que en torno al debate del altar de la Victoria pueden leerlo ustedes en los volúmenes de las Semanas de Estudios Romanos 12 y 13 y ha sido magistralmente expuesto por los doctores Ubeñat y Marshall, así que obviaré toda esa parte. Sí, concentraré mi atención en la problemática que a mí, en el contexto de este trabajo, me interesa. Símaco pidió a Valentiniano II la restitución del altar. En su presentación leyó su famoso alegato que todos conocemos como la Tercera Relatio. La profundidad de este texto conmovió al consistorio imperial, por lo cual Ambrosio debió pedir una copia por medio de la llamada Carta 72, redactar una respuesta en la Carta 73. En la primera, y esto es lo que me interesa, Ambrosio hizo referencia a un memorándum enviado por Dámaso 2 años antes, informando sobre la actitud de los senadores cristianos ante el pedido de Símaco. Les leo.
Hace cerca de 2 años, cuando intentaron impedir la misma cosa, el venerable Dámaso, sacerdote de la Iglesia de Roma, me mandó una petición de los senadores cristianos en la cual afirmaba que ellos no habían conferido ningún encargo y no estaban de acuerdo con el pedido de los gentiles. Sin embargo, en la misma misiva no hace referencia a la intervención del obispo en el momento de presentarla, me refiero a Dámaso. En su lugar, intentó justificar su ausencia, sosteniendo que la petición del Senado era tan inesperada que el resto de los obispos no pudieron reaccionar. Tales circunstancias conducen a la necesidad de indagar sobre los motivos que guiaron tanto el activismo de Ambrosio como la pasividad de Dámaso. Y ese fue el leitmotiv, diríamos nosotros, de un sugerente estudio realizado por Robert Chenou el año pasado, 2016, que ha motivado un poco esta investigación tratando de encontrar otras respuestas. Los comentarios del primero, tratando de minimizar la no participación de Dámaso, parecen estar motivados por la necesidad de anticiparse las objeciones que estaban llevadas a cabo en la Corte. No solo porque su carta no fue solicitada, me refiero a la de Ambrosio, sino porque con seguridad tampoco fue bienvenida. En el caso de Dámaso resulta complicado encontrar los motivos de su abstención. Es real que el obispo tenía una edad avanzada, que murió en diciembre del mismo año. Sin embargo, el mismo Ambrosio pudo haber comunicado su apoyo. Más aún, si la salud de Dámaso era endeble, ¿por qué no la utilizó para conmover la corte y decir que estaba hablando en nombre de un obispo moribundo? Las posibles respuestas a las actitudes de Dámaso son muy difíciles de encontrar, sobre todo en el contexto de la compleja situación política y religiosa de aquellos años y el papel que desempeñaba el obispo en la sociedad, sobre todo su relación con la élite senatorial romana en su conjunto. Vamos a concentrarnos en el momento en que Símaco ocupaba la prefectura del pretorio. Había sido acusado de haber cometido excesos contra sacerdotes y obispos cristianos en el marco de una investigación ordenada por Pretextato, procónsul entonces, sobre el destino de bienes pertenecientes a los templos paganos que habían sido saqueados. Su autodefensa, plasmada en la Relatio 21, se basó en tratar de desarmar una a una las acusaciones que le hacían y sostuvo que Dámaso se había expedido dando una declaración escrita por la cual dejaba a Símaco al margen de cualquier intervención, sosteniendo que no habían sido maltratados ni los sacerdotes ni los fieles cristianos al hacerse esta investigación. Todos sabemos que esta investigación, eso lo he trabajado en otros trabajos en otros estudios anteriores, no fue directamente a Símaco, iba a Pretextato, que era el que había dado la orden, ¿no? Y que era el personaje al que los cristianos en general le tenían más encono en Roma. La intervención de Dámaso llama la atención. Pretextato había beneficiado a Dámaso con el problema de Ursino. Ahora Dámaso devolvía el favor y defendía a Pretextato. En cuanto a Ambrosio, la disputa sobre el altar de la victoria ofrecía una oportunidad de bajo riesgo para probar sus fuerzas con Valentiniano II y sobre todo con su madre, la filoarriana Justina. De acuerdo con sus ideas, sostenía que en materia religiosa las autoridades seculares debían avenirse al juicio de los obispos. Y les leo: la causa se refiere a la religión. Como obispo me constituyo en juicio. Es indudable que Ambrosio explicitó y aún profundizó las mismas ideas defendidas por Dámaso en las circunstancias que antes mencionamos. Responsabilizó al príncipe de su respuesta a la solicitud de Símaco, remarcando su carácter anticristiano y la reacción adversa que recibiría por parte de la Iglesia y el mismo Cristo. Cito:
En efecto, la palabra es tuya, la mano es tuya, tuya es la firma, pero por lo tanto, tuya la obra. Jesús rechaza tus homenajes porque has cedido a los ídolos. Fuerte la respuesta que le da. Como conclusión intentaba mostrarle que una decisión adversa ofendía a Dios y a sus antecesores y comprometía la salvación eterna de su alma. En consecuencia, decía, te pido que hagas comprender y realices lo que beneficia a tu eterna salvación. La idea mesiana referida a que la ofensa a Dios verdadero comprometía la salvación eterna del emperador estaba en directa relación con su concepción política y religiosa. El obispo como tal y en los asuntos de su competencia poseía una autoridad superior a cualquier otra. El emperador debía escucharlo, ya que era el único que podía guiarlo en esa dirección. En el mismo sentido, y de acuerdo con Eusebio de Cesarea, concebía la realidad del imperio cuya existencia histórica estaría en estrecha relación con los planes salvíficos de Dios. Desde Constantino el imperio se compenetraba paulatinamente con el cristianismo y con ello respondía cada vez más fielmente a los designios divinos. Ambrosio presentaba una nueva concepción del imperio que unía su destino a los designios temporales del Dios cristiano. Desde su perspectiva, el emperador debía responder a ellos para alcanzar su salvación personal y de todos aquellos que estuvieran bajo su jurisdicción. De allí que lo amonesta de esta forma. El modo respetuoso de Símaco correspondía al de un senador romano tradicional, pero Ambrosio trasciende intencionalmente ese plano para mostrarse como pastor, ya es que como tal tenía la obligación de insinuar al príncipe su error y apartarlo de él. Con sus planteos innovadores ponía en evidencia una nueva manera de entender la función de Valentiniano, la misión del imperio y su papel en la historia. En síntesis, si bien no resulta sencillo entender las motivaciones de Dámaso para no participar en el debate por la restitución del altar de la victoria, o las que tuvo Ambrosio para actuar en este asunto por su cuenta, es factible identificar una continuidad entre las ideas presentadas por Ambrosio en el marco del debate y las sostenidas por el obispo romano en sus repetidas intervenciones político-religiosas. En repetidas ocasiones Dámaso había dado muestras de sus ideas con respecto a la primacía del obispo romano, como en lo referente a la relación de iglesia y el poder temporal. Por lo tanto, si bien el obispo romano no intervino de manera directa en el conflicto, actitud que era bastante habitual en Dámaso, en el marco de este trabajo se considera que hubo una comunión de ideas entre Ambrosio y Dámaso, que constituyó la base de los planteos políticos religiosos expuestos por Ambrosio en el mencionado debate. Correspondió a este último transmitirlas y clarificarlas, dejando constancia escrita de las mismas en sus cartas. La influencia del obispo romano no puede negarse, aun cuando no se haya registrado de manera directa en los documentos existentes. En cuanto a la problemática inicialmente planteada, basada en tratar de poner un aporte a los estudios referidos al encuentro entre paganos y cristianos en tiempos de Dámaso, es posible comprender que de manera directa este obispo no intervino en conflictos con el paganismo. Esa es la estrategia que usa. Prefirió implementar una política oscilante, centrada en la búsqueda de equilibrios que permitieran mantener una convivencia pacífica, como lo demuestran sus oportunas alianzas con Pretektato y con Símaco, concentrando sus esfuerzos en lo que realmente le interesa y era crucial para el cristianismo, que eran los conflictos internos intracristianos referidos al dogma. Una actitud similar era la adoptada por los líderes paganos, que aplicaron estrategias de supervivencia-convivencia, diríamos nosotros, con cristianos como Ambrosio y Dámaso. Este último, de manera indirecta, no dejó de establecer acciones que asegurasen la imposición de los ideales cristianos en una sociedad que, si bien políticamente cada vez estaba más imbuida de cristianismo, todavía estaba unida en muchos aspectos a las costumbres paganas.
pero cuyo proceso agonizante, bien lo percibía Dámaso, era ya irreversible en el contexto político, social y religioso del siglo IV. Los escritos de Jerónimo, su secretario, la intervención de Ambrosio, evidencian y ocultan a la vez sus intenciones al apoyar tal apreciación. El encuentro paganismo-cristianismo en tiempos de Dámaso se desarrolló con la influencia marginal pero efectiva de un obispo que luchaba contra las herejías surgidas en el seno de la fe, que es lo que más le interesa, junto a la afirmación de la primacía de la sede petrina romana en la Iglesia, sin desconocer y sin descuidar los requerimientos de una sociedad en un proceso de cambio que necesitaba todavía ser cristianizada. Muchas gracias. Bueno, al principio, como siempre, Viviana, tus trabajos son muy interesantes. Primero, pues son temas que particularmente me interesan también. Y luego, en este caso, el tema de que hayas hecho el recorrido hacia la otra pata del análisis, porque la doctora Bosch en general es una experta en el paganismo en tiempo de transición, y lo que se ha visto ahora es que ha estado viendo ambas caras de la misma moneda. Es una época muy compleja esta que analizó la doctora Bosch, y es muy compleja porque los escritos son muy tendenciosos, es decir, que el cristiano juega una carta política y uno dice, bueno, es religiosa, sí, es político-religiosa, pero uno ve a un sacerdote teniendo una implicancia en la esfera política que más adelante no va a haber. Si lo otro es más confesional y esto es mucho más una práctica política, ¿no? En el pagano se ve prácticamente lo mismo. Como ella es la experta, ahí el terreno que dejo para ella. Pero la pregunta de fondo sería, ¿no? Cuando vos hablas de una política oscilante de Dámaso, ¿lo atribuís a esta tensión entre dos grandes hombres de la Iglesia o a la tensión intraeclesial y a su vez para con el pagano? Con lo cual el juego de Dámaso sería brillante. Sobre todo yo lo estoy enfocando en la relación pagano-cristiana. En la relación intracristiana fue muy decidido Dámaso, porque al apoyar de esa manera la fe nicena y al apoyar de esa manera la sede petrina y revitalizando esta sede petrina, que ya sabemos que a lo largo del tiempo, con el Magno hasta Gregorio I, va avanzando en su establecimiento como tal, Dámaso es muy contundente, pero con el paganismo como que no quiere romper del todo, pero a la vez le pega, y le pega por medio de otros, porque es evidente lo que hace. Primero con el tema de las catacumbas, en donde, bueno, en los epitafios paganos, los discursos fúnebres y demás, se acentuaba esa identidad del romano tradicional con los mores maiorum, con sus creencias y sus cultos y ritos patrios, más que nada ritos patrios. Él va mostrando esa vinculación con Roma a través de estos mártires cristianos, por un lado. Eso lo vi de manera separada, y por otro el tema de que utiliza a Jerónimo, porque si era el secretario no podía hacerse el tonto, que estaba en unísono con lo que él pensaba, y después hay una relación con Ambrosio. No me animaría a decir que lo utiliza Ambrosio, porque Ambrosio tenía un carácter bastante especial, ¿no es cierto? Entonces allí hay como un movimiento estratégico de Dámaso. Me llevo bien con los paganos, pero hasta ahí. En lo que a mí me interesa, no. Pero a la vez él sabe que el paganismo se desmorona, que no tenía que hacer demasiado esfuerzo, sí en lo social, porque pervivían esas costumbres, pero que iba a caer solo. Por eso es lo que se dedica es al problema de las herejías, que es lo que más le preocupa, y al primado petrino, que es lo que él quiere puntualizar y salvar. Es un hombre de iglesia. El paganismo le interesa relativamente, mientras no entorpezca el proceso de cristianización, nada más. Entonces le pega colateralmente.
pero es un hábil político. Todos estos hombres son formados dentro de la misma nutriente cultural clásica, ¿no? Bien. Profesora Virginia Bock, las cumplimentarla por el excelente cuadro que nos ha presentado en un momento donde se está en la elaboración avanzada de la modernidad, es decir, las relaciones Estado-Iglesia que van a perdurar por muchos siglos. Y cuando se hace una mirada sobre ese contexto del siglo IV, comienzos del siglo V, lo que estamos mirando en verdad es un proyecto que llega con gran fuerza, especialmente a América, donde las relaciones Iglesia-Estado fueron siempre capitales. Siempre es un buen tema para mis clases en Brasil, mostrar las monedas imperiales de Brasil, que todas tenían acuñada la expresión de Constantino, no en griego, en Teutónica, pero en latín, in hoc signo vincas. Así que ahí ese es el escenario donde las tensiones van a ser formuladas en una ecuación muy tensa. Para explotar un poco más su expertise en ese asunto, quería saber cuanto al Edicto de Tesalónica, ¿cómo se componen las posiciones de Dámaso y de Ambrosios y de otros obispos en la formación de ese documento tan capital en la relación del cristianismo con el Imperio Romano? Bueno, me parece muy importante la pregunta. Por supuesto que el Edicto de Tesalónica fue el paso decisivo para que el cristianismo pudiera irrumpir en el ámbito social y político de una manera extraordinaria. Hubo un antes y un después. Ya con él tenemos el fin de las vacilaciones, diríamos nosotros, porque Teodosio es el emperador, luego de los intentos de Graciano, que ya sabemos que vive poco tiempo, que impone el cristianismo como religión oficial. No obstante, habían ámbitos que todavía estaban en discusión. Esa jurisdicción de los obispos cristianos hacia las cuestiones que eran propias de ellos estaba bastante en discusión, y eso es lo que lleva a ciertos roces con Teodosio. Teodosio, que comprende que el cristianismo es religión oficial, que piensa apoyar la fe nicena, que tiene todas esas ideas tan pro-cristianas, pero que a la vez empieza a limitar las jurisdicciones de estas sedes y a considerar que el obispo que la iglesia debe estar más incorporada al Estado. Y ahí correspondió esta labor pastoral, que se la ponen bien en evidencia tanto Dámaso como Ambrosio, de que en jurisdicción plenamente eclesial y religiosa es el pastor el que debe tener prioridad sobre el emperador. Si bien él legisla, interviene y todo lo demás, bueno, en el aspecto jurisdiccional no es así. Se lo muestra Ambrosio Milán en dos oportunidades. Primero, en la matanza de Tesalónica. Segundo, en esta carta que es evidente. Y como Dámaso ya lo ha hecho en repetidas oportunidades en ámbitos conciliares, vemos ahí la relación estratégica entre ambos. Por eso, si bien yo creo, pero si bien llama la atención en idea de Genú y demás, que no haya intervenido Dámaso, yo creo que la respuesta está en ver esta doble lógica política de busco el brazo secular. El brazo secular en ese caso era Valentiniano II, debe defender la fe, no debe ceder a los ídolos, pero a la vez él como obispo se lo está advirtiendo. Entonces eso es muy importante, eso está en relación con lo que hacía Teodosio y eso está en relación con lo que hacía Dámaso.